La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Muy buenas tardes. Es un honor contar con su presencia. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo les da la más cordial de las bienvenidas a la entrega del reconocimiento universitario de fomento a la lectura, profesor Rafael Cravioto Muñoz, en el marco de la 33ª Feria Universitaria del Libro, donde a las letras no se las lleva el viento. Preside esta ceremonia maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Le acompañan licenciado Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato Universitario. Maestra Hermenegilda Adauto Gómez, académica de nuestra universidad. Licenciado Marco Antonio Alfaro Morales, coordinador de la División de Extensión de la Cultura y presidente de la Feria Universitaria del Libro. Para dar inicio, escuchemos el mensaje de bienvenida y la lectura del acta para el otorgamiento del reconocimiento universitario de fomento a la lectura, profesor Rafael Cravioto Muñoz, a la maestra Hermenegilda Adauto Gómez, académica de nuestra universidad, a cargo del licenciado Marco Antonio Alfaro Morales, coordinador de la División de Extensión de la Cultura y presidente de la Feria Universitaria del Libro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles en el marco de esta 33 edición de la Feria Universitaria del Libro y en particular en este encuentro estatal de mediadores de lectura. Saludo con mucho afecto al maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de nuestra universidad. Gracias por acompañarnos, señor rector. Al licenciado Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato Universitario, nuestro principal impulsor de esta Feria Universitaria del Libro. Bienvenido, señor presidente. Y con mucho afecto también saludo a la maestra Hermenegilda Adauto Gómez, académica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, adscrita a la Escuela Preparatoria número 2. Me permito compartir con todos ustedes el fundamento a través del cual se otorga este mediodía el reconocimiento universitario de fomento a la lectura a Rafael Cravioto Muñoz, a la maestra Hermenegilda Adauto Gómez. En la sesión ordinaria número 124 del Consejo Editorial de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, celebrada en modalidad virtual el 15 de julio del 2020, reunido el pleno de este cuerpo colegiado, tuvo a bien desahogar dentro de la orden del día el punto número 3, que a continuación se transcribe en un extracto de lo actuado y asentado en el acta correspondiente. Extracto. Número 1. El Comité de la Feria Universitaria del Libro 2020, a través de su presidente ejecutivo, Marco Antonio Alfaro Morales, cuyo nombramiento se anexa, presentó al Consejo Editorial Universitario en forma escrita una solicitud para que en el marco de la 33ª edición de la Feria Universitaria del Libro se otorgue el reconocimiento universitario de fomento a la lectura Rafael Cravioto Muñoz a la maestra Hermenegilda Adauto Gómez. Número 2. El Pleno del Consejo Editorial Universitario, una vez vista la solicitud referida y el expediente que acompañó al promotor, en el que se acredita de manera documental el sustento académico de la maestra Hermenegilda Adauto Gómez, procedió a analizar, discutir y emitir la resolución conforme a los procedimientos establecidos. 3. Una vez concluida la sesión de este Consejo Editorial Universitario, se devolvió al promotor el expediente de la maestra Hermenegilda Adauto Gómez a efecto de que se resguarde en el archivo correspondiente de la Feria Universitaria del Libro. 4. Es facultad del Consejo Editorial Universitario emitir lineamientos y criterios y resoluciones en materia editorial en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, razón por la cual este órgano colegiado tuvo a bien formular los siguientes acuerdos. Primero, por los antecedentes que obran en el expediente registrado de este Consejo Editorial Universitario, es procedente otorgar, en el marco de la celebración de la 33ª Feria Universitaria del Libro, FUL, el reconocimiento universitario de fomento a la lectura Rafael Cravioto Muñoz a la maestra Hermenegilda Adauto Gómez por su indiscutible aportación como académica e incansable promotora de la lectura a través de acciones que han contribuido a la formación de lectores en varias generaciones de universitarios, misma que se ha extendido a sus familias y a la sociedad en general.
El trabajo que realiza a través de las conferencias que imparte sobre obras clásicas de la literatura, cine y teatro, así como la creación de círculos y clubes de lectura, y el impulso a la creación literaria en diversos géneros, entre otras aportaciones, son testimonios de su inagotable vocación por promover y difundir la cultura y sembrar el amor por los libros y la lectura. Segundo, conforme al protocolo institucional del comité organizador de la Feria Universitaria del Libro, procédase a su cumplimiento e infórmese por escrito de lo acontecido al Consejo Editorial Universitario. Firma Evaristo Lubián Torres, presidente en funciones del Consejo Editorial Universitario. Muchas gracias, muchas felicidades, maestra Hermenegilda Adauto Gómez. Pedimos de manera respetuosa a nuestro rector, maestro Adolfo Pontigo Loyola, haga entrega a la maestra Hermenegilda Adauto Gómez el reconocimiento universitario de fomento a la lectura, profesor Rafael Cravioto Muñoz. Escuchemos el mensaje de la maestra Hermenegilda Adauto Gómez. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Amado Nervo, aunque sea de jade, se quiebra, aunque sea de oro, se rompe, aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí, Nezahualcóyotl. Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi, pero esta tarde me fui al cine e hice el amor, Jaime Sabines. Esta tarde vi bien cuando te hablaba, como en tu rostro tus acciones veía que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba. Sor Juana Inés de la Cruz. Buenas tardes a todas y a todos. Celebro y agradezco que las autoridades que representan a nuestra máxima casa de estudios, maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, licenciado Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato Universitario, licenciado Marco Antonio Alfaro Morales, presidente de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, sean impulsores de promover y difundir la lectura, ya que esta es la punta de lanza de todo conocimiento humano. La lectura en voz alta es una actividad social que permite darle vida y significado a un texto escrito para que la persona que escuche pueda soñar, imaginar o exteriorizar sus emociones. Leer en voz alta nos mantiene alerta y despiertos, ya que es muy común escuchar decir, sí me gusta leer algún libro clásico, pero cuando empiezo me da sueño. No perdamos de vista que algunos personajes en el ámbito intelectual, entre comillas, suscribo, intelectual, dicen que es muy difícil que los jóvenes lean y sobre todo los clásicos, e incluso se burlan de las acciones que realizamos algunos mediadores de lectura. Yo les puedo demostrar que si primero nosotros nos damos a la tarea de seleccionar pasajes que se puedan digerir sin términos elevados y que durante la lectura, sin sermonear, vayamos involucrando al lector con la obra, una complicidad íntima entre lo que se está leyendo y viviendo, sí se logra fomentar la lectura, tanto a la población escolarizada como no escolarizada. Y pongo este ejemplo, ¿cuántas veces en el trayecto de nuestra vida nos hemos resistido a asistir a algún evento, en algún lugar, o hasta platicar con alguna persona, y solo lo hemos hecho por obligación? Y, oh sorpresa, resulta que ha sido muy agradable y significativo a nuestra vida. La obligatoriedad es parte de nuestro destino. Resulta que allí encontramos el amor de nuestra vida, a nuestra o nuestro mejor amigo o amiga, porque nos hemos redescubierto, reencontrado, identificado con nuestro otro yo. Así es el encuentro con la lectura. Decimos varias negativas de ella porque no nos hemos dado la oportunidad de ir a una librería, a una feria de libro, abrir y hojar una obra literaria. Comparto una experiencia de estrategia de lectura con la obra El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Cuando de la manera más sencilla les leo, no sin antes hablarles de la simbología, un capítulo de la segunda parte de la obra, donde nos habla sobre aquellas frases que ya habíamos escuchado, cada oveja con su pareja, y en la guerra y en el amor todo se vale, donde Cervantes nos habla acerca del amor de una pareja de enamorados, donde se cuentan las bodas de Camacho, el rico, con el suceso de Basilio el pobre.
Después de la lectura, discutimos sobre lo que se entendió dentro de un marco de respeto y libertad de expresión. ¿Qué nos quería comunicar Cervantes acerca de la unión de una pareja de distintos niveles socioeconómicos? Pero, sobre todo, ¿qué y para qué nos está sirviendo esta lectura? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida cotidiana? Los oyentes quedan fascinados. Y es aquí donde tenemos la oportunidad, nosotros los promotores de la lectura, de sembrar en tierra fértil el gusto y necesidad de la misma. Porque cuando nos identificamos con las acciones y personajes de lo que estamos leyendo, es cuando nos interesamos en ello. Es decir, la relación del texto para el contexto como una forma de aprehensión sentimental o emotiva. El objetivo es sensibilizar al futuro lector de ver qué hay en las páginas de los libros y con ello humanizar a nuestra sociedad para caminar a la par del desarrollo tecnológico y económico. Juan Rulfo mencionó que la literatura no es un elemento de distracción, es el conocimiento de la humanidad que puede obtenerse a través de los libros. Hay que advertir que los libros contienen una serie de valores culturales y recordar lo que señaló Gabriel Said: ningún avance tecnológico justifica una vida desabrida. Yo agrego, y deshumanizada. Muchas gracias por hacerme partícipe de este maravilloso evento, el cual dedico a la memoria de la mujer que más amo y admiro, mi madre. Nos dirige su mensaje el maestro Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La lectura es una puerta a nuevos horizontes. Habitamos el mundo a través de la palabra y el lenguaje. Por eso, acercar libros a las manos de la gente es una labor imperiosa de todo aquel que ostente la vocación por el saber. En nuestra casa de estudios tenemos la certeza de que la inquietud por las letras vive en el corazón de todas las estudiantes y debe cuidarse con cariño y entereza. Sabemos que es necesario disponer la infraestructura educativa siempre y de manera irreductible como una causa efectiva de la justicia social. De ello da cuenta cada una de nuestras acciones. Un ejemplo evidente es la Feria Universitaria del Libro, que a más de 3 décadas de éxito reconocible le ha valido su lugar entre las más importantes en el país. La calidad y magnitud de esta celebración de la cultura se traduce en el afán universitario de servicio y solidaridad con nuestro tiempo. Por eso, es un orgullo enaltecer con el reconocimiento universitario al fomento de la lectura Rafael Cravioto Muñoz, la amplia trayectoria de un miembro de nuestra comunidad en el ámbito de la dedicación por infundir entre las personas el gusto y el placer por las obras literarias. En este acto, evocamos la labor de gestión y el arduo empeño que demanda el noble oficio del fomento a la lectura. La doctora Hermenegilda Adauto Gómez nos ha dado un punto de partida de donde abrevar como ejemplo de cuánto es necesario realizar para conseguir la vuelta a las páginas entre los jóvenes. La creación de espacios y ambientes en los cuales se cultive el amor por la expresión escrita y se siembre el interés por acudir a los estantes y las bibliografías, conlleva en el alma la misión de guiar a otros jóvenes en caminos de conocimiento y imaginación. La doctora Adauto ha cumplido con esta convicción de manera incansable. Nos congratula contar con sus esfuerzos en el seno de nuestra gran familia como un reflejo luminoso de lo que significa pertenecer a esta, que es la máxima casa de estudios en la entidad, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Vaya con ella nuestra felicitación y agradecimiento. Enhorabuena. Les invito a la presentación editorial Hermila Galindo, Sol de Libertad, la mujer del billete de 1000 pesos, a cargo de su autora, Rosa María Valles Ruiz. Bienvenidos a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es un placer estar aquí con ustedes en este programa especial dedicado a Hermila Galindo, la mujer del billete de los 1000 pesos. Ustedes se estarán preguntando de qué les estoy hablando. Muy pronto ustedes verán circulando por nuestras manos un nuevo billete de 1000 pesos y verán la imagen de una mujer llamada Hermila Galindo. Para saber quién es Hermila Galindo está con nosotros la doctora Rosa María Valles Ruiz, investigadora de la Universidad del Estado de Hidalgo, profesora de la universidad también, y ella nos viene a contar porque precisamente es la biógrafa de este gran personaje mexicano y
es el resultado de toda su investigación lo hemos podido ver reflejado ya en 3 ediciones del libro Sol de Libertad. Rosa María, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este programa tan especial que es sobre Hermila Galindo. Y bueno, la pregunta que todos nos estamos haciendo, Rosa María, ¿quién es Hermila Galindo? Y ojo, es un personaje de hace muchos años, pero hay que tener en cuenta que sigue teniendo influencia en nuestra vida de alguna manera y usted nos va a explicar por qué. ¿Quién es Hermila Galindo? Hermila Galindo es la feminista más relevante de la Revolución Mexicana. Hace 10 años, un amigo me invitó a ahondar en el pensamiento de Hermila Galindo y me llamaba la atención ver algunas notitas en internet que decían que era la primera diputada. Y me preguntaba, ¿cómo puede ser la primera diputada si esta mujer nació en 1896? Y el derecho a votar y ser votadas fue conquistado por las mujeres en 1953. Aquí hay una historia interesante que hurgar y que contar. Y comencé a hurgar y comencé a contar. Y comencé a ir a la Hemeroteca Nacional y comencé a buscar a los descendientes de Hermila Galindo y los pude encontrar. Y me di cuenta de que había, para comenzar, un error fundamental. Hermila Galindo no nació en 1896, como todavía se ve en algunas fichas biográficas. Hermila Galindo nació en 1886 y encontré el certificado de bautismo. Hermila Galindo no fue, como también se decía, la primera diputada federal, pero sí fue la primera candidata a diputada federal. Ella nació en la ex hacienda de Avilés, en Ciudad Lerdo, Durango. Estudió taquigrafía, mecanografía y para telegrafista, en la época exactamente del Porfiriato. ¿Y por qué referir esto? Porque en el Porfiriato es cuando se incrementan exponencialmente las vías de comunicación en México. Si nosotros hablamos del Porfiriato y pensamos en las partes positivas, fue el establecimiento de las comunicaciones en México. Pero nosotros hablamos de las partes negativas y nos damos cuenta de que abrió a las inversiones extranjeras todas las facilidades, abrió el país a los estadounidenses, a los españoles, a los ingleses, a los franceses, y en parte de ellos, la mayor parte, hay quienes dicen que incluso más del 80% de las tierras de México estaban en propiedad de personas extranjeras, y solamente el 20% eran de mexicanos. O sea, por un lado había crecimiento, entre comillas, pero crecimiento no quiere decir desarrollo. Desarrollo es un concepto más amplio que incluye la calidad de vida. Había una clase media incipiente, una clase alta muy, muy privilegiada y una gran cantidad de mexicanos en la miseria y la ignorancia. Milada Bazant ha hecho estudios sobre esa época y ella maneja 80% de analfabetismo. Hay quienes dicen que son 75%, pero es un enorme grado de analfabetismo para la época. Y en ese contexto, es en el contexto en que Hermila Galindo estudia taquigrafía, mecanografía y telegrafista para poder tener trabajo, porque ella es hija natural, como se les llamaba entonces, a los hijos nacidos fuera de matrimonio, y queda huérfana de madre a los 3 días de nacida, y después huérfana de padre cuando era adolescente. Entonces tenía que estudiar algo que le pudiera servir para poderse desempeñar. Es creada por su tía Ángela Galindo. El personaje de Ángela Galindo es fundamental en la vida de Hermila, porque la cuidó desde niña y hasta que ella, Ángela, falleció. Un personaje realmente digno de recordar, pero aquí viene la pregunta obligada.
¿Cómo es que Hermila entra a la vida política del país? ¿Cómo se acerca a estos altos mandos? Sabemos que tiene ahí una relación laboral con Venustiano Carranza. ¿Cómo es que Hermila llega a este lugar? Hermila Galindo era una lectora, no sé si el término es el adecuado. No sé qué adjetivo pensarías tú que fuera mejor. Pero yo diría que voraz, empedernida, eterna lectora. Entonces ella estaba constantemente leyendo. Y pese a que su formación era básica, su formación escolar era básica, ella comienza a participar en los clubes antireeleccionistas. Ella se da cuenta de esta situación del porfiriato y comienza a tener conciencia de que es necesario hacer todo lo posible para terminar con la dictadura de Porfirio Díaz. Y comienza a trabajar en los clubes antireeleccionistas. Y en esos clubes antireeleccionistas se leía a los grandes pensadores de la época. Se leía a John Stuart Mill, se leía a Rosa Luxemburgo, se leía a Alejandra Kollontai. ¿De dónde se nutre el pensamiento de Hermila Galindo? De Flora Tristán. Como ya lo repetí, de la Kollontai, que es un personaje extraordinario. Y ella comienza también a brevar de esas ideas de emancipación de las mujeres, comienza a armar su propio pensamiento, el pensamiento feminista más avanzado de la época. Pero como ya está en un club, el Club Abraham González, y como es una gran oradora, entonces le toca, después de que desafortunadamente, después de la escena trágica, 9 de febrero a 19 de febrero de 1913, 20 de febrero, el asesinato del presidente Francisco Madero y José María Pino Suárez, el plan de Guadalupe lanzado por Venustiano Carranza contra la usurpación de Victoriano Huerta, la organización de Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista. Entonces le toca a Hermila Galindo, ya con un pensamiento antireeleccionista, estar frente a Venustiano Carranza cuando él cumple 55 años, cuando ya el ejército, el primer jefe del ejército constitucionalista, está consolidando ya el gobierno provisional. Le toca darle un discurso como oradora del Club Abraham González. Este discurso, palabras más, palabras menos, conmueve a Venustiano Carranza. ¿Por qué lo conmueve? Porque le dice, en breve, le dice: Señor, a usted lo bendicen los obreros que tienen largas jornadas de trabajo y que no logran ser escuchados. Las viudas que no tienen ningún apoyo y han quedado desamparadas. Los campesinos que no son propietarios de las tierras que trabajan. Todos ellos, Señor, lo bendicen. Usted para ellos es la esperanza. Pero, Señor, los terratenientes, los que acaparan las tierras en México, los extranjeros dueños de gran parte de México, los usureros que viven de las necesidades de los demás, los dueños de fábricas que no quieren dar una jornada laboral digna, todos ellos, Señor, lo maldicen. Palabras impactantes, sin lugar a dudas, y debe haber tenido una personalidad que llamara la atención, y seguramente llamó la atención de Venustiano Carranza. Por supuesto que la llamó con esa contundencia. Por algo era la oradora del Club Abraham González. El jefe, entonces, primer jefe del ejército constitucionalista, don Venustiano Carranza, la invita a colaborar directamente con él como su secretaria particular. A partir de ese día, Hermila Galindo es del equipo muy cercano a Venustiano Carranza. ¿Qué podríamos pensar nosotros en el presente, en nuestros días, de una mujer muy cercana a un
casi era encargado del Ejecutivo Federal, no era presidente. Era primer jefe del Ejército Constitucionalista, pero era encargado del Ejecutivo. Podríamos pensar del poder que tenía. Pero también podemos pensar en lo, digamos, asombro que causó que Hermila Galindo, una mujer, fuera tan cerca, estuviera tan cerca de Carranza. Pero ella estaba muy consciente. Todas sus lecturas, todo su conocimiento de la historia, todo su conocimiento del contexto, sabía ella perfectamente que estaba en un sitio de poder. Y desde el principio, desde que comenzó a desempeñarse como secretaria particular de Venustiano Carranza, ella tuvo dos líneas que siguió. Uno, la emancipación de las mujeres. Dos, la defensa de la doctrina constitucionalista. La primera, la emancipación de las mujeres. ¿De qué había que emanciparse las mujeres? Uno, del hombre que lo sujetaba, que la sujetaba, que la sometía a sus deseos. Llámese padre, tutor, hermano, amigo, amante. Otro, de la sociedad, porque esa sociedad tenía prejuicios que la hacían creer que era inferior. Tanto que es muy de esa etapa, ya estamos hablando de principios del siglo XX, ya estamos hablando de Hermila Galindo cercana a los 30 años, se les llamaba el sexo débil. La sociedad consideraba que su trabajo era exclusivamente como cuidadora, que tenía que ser una gran esposa, que no podía desarrollar otra labor. Incluso se decía que el cerebro de la mujer era más pequeño, y que como era más pequeño, entonces pensaba menos. Y una emancipación que ella señalaba de una manera contundente. Había que emanciparse de la tutela del clero, porque consideraba que las mujeres se dejaban fácilmente sugestionar por lo que decía el clero. Y ella decía, esta es la emancipación que debemos de luchar con mucha fuerza. Dice, ¿por qué? Porque incide en nuestras conciencias. Entonces, plantear esas tres emancipaciones con el apoyo de Carranza por todo el país, derivó en la creación de consejos feministas. Yo he logrado establecer la creación de consejos feministas, por lo menos en 7 estados. Y por otra parte era difusora de la doctrina constitucionalista, que es de mucha avanzada, porque fue la base, es la base de las relaciones internacionales de México. Tenía esas dos líneas fundamentales desde ese sitial de poder. Y hay algo que a mí me llamó la atención, es extraordinario, cómo una mujer de esa etapa y en esa situación establece contacto con las lideresas más importantes de su tiempo, de América Latina, Europa y Asia. Y totalmente me quedé desconcertada cuando me doy cuenta que hay un intercambio epistolar entre Komako Kimura, la primera sufragista japonesa, y ella. Entonces, en sus archivos yo pude ubicar 59. ¿Cómo lo hacía? A través de la valija diplomática, que es una historia muy interesante porque tenemos que tomar en cuenta los medios de comunicación. No existían los actuales. Entonces ella tenía esas dos líneas. Y en esa línea del feminismo, si me permites, claro, ella se da cuenta, lo sabe por su cercanía, lo sabe por su cercanía con Carranza, que el jefe del ejército constitucionalista que tiene como objetivo reformar la Constitución de 1857 y que una de sus promesas fue
convocar a un Congreso Constituyente, ella lo sabía. Entonces, para poder ubicar en la agenda pública el sufragio femenino, entonces organiza junto con el general Salvador Alvarado, que era un general muy revolucionario, de mucha avanzada, un personaje fuera de serie, el gobernador de Yucatán, organiza en 1916 el primer Congreso Feminista. El primero es los primeros días de enero, es del 13 al 16, y luego después hacen el segundo Congreso Feminista. Y hablan de las carreras que puede cursar una mujer, de las actividades. Los resultados ahorita nos darían risa, porque dicen, es que pueden estudiar orfebrería y declamación y oratoria, y pueden también pues dedicarse a cuestiones que no requieran mucho desarrollo intelectual. Y en el aspecto del sufragio femenino, dudan mucho, tanto en el primero como en el segundo. Dicen que todavía no es tiempo, que hay que comenzar con las elecciones municipales, pero hay esa coincidencia, tanto en el primero como en el segundo. El primer Congreso Feminista es fundamental, porque es el segundo Congreso en América Latina. Los dos fueron en Mérida. El primero los primeros días de enero y el del 13 al 16, y el segundo es en noviembre, ya cuando ya casi va a estar lo del Congreso Constituyente. Y nos vamos acercando al Congreso Constituyente de 1917, que es un parteaguas en la historia de México. Y seguramente, de alguna forma, Ermila fue portavoz de los resultados de estos congresos feministas hacia el Constituyente. Sí, se va. Bueno, hay que recordar que Querétaro es nombrado capital de la República. Y todo el grupo gobernante se traslada a Querétaro. Querétaro se transforma en esos días en un ambiente festivo y de jolgorio, de gozo, de intercambio de ideas. Porque los queretanos en su vida cotidiana saben lo que está ocurriendo. Se va a reformar la Constitución de 1857 y va a haber una nueva Constitución. Y se habla de derechos sociales. Y Ermila también ahí está. Y le hacen una entrevista en el periódico La Opinión y le dice que qué es lo que va a pedir. Y es entonces cuando hace la petición del sufragio femenino al Constituyente 1917, un hito en la historia de México, planteado por una mujer. Y realmente valdría la pena escuchar cuáles fueron las palabras o parte de las palabras que llevó Ermila Galindo a ese constituyente, precisamente pidiendo el voto para las mujeres. Vamos a escucharlas, un fragmento de la petición del voto al constituyente de parte de Ermila Galindo en voz de Luz Sánchez Aceves. Bajo todo criterio sin prejuicios, creados por la mala organización de las sociedades, no existe razón fundamental para que la mujer no participe en la política de su país. La igualdad ante la ley debe ser completa. Un argumento que esgrimen los que se oponen a que la mujer se le concedan los mismos derechos políticos que al hombre es el de que aquella no toma las armas para defender la patria. En México, la mujer ha participado en el periodo álgido de la Revolución Constitucionalista. La lucha armada es una consecuencia de la lucha de las ideas. Como vengo a pedir el derecho al sufragio femenino, menciono al escritor uruguayo Justino de Arechiga, quien afirma: en materia de voto no se ha tomado jamás de ninguna parte del mundo como base del derecho la efectividad militar. ¿No sería lógico admitir que el señor general don Álvaro Obregón, por la circunstancia sola de haber sabido dirigir batallas decisivas y haber perdido gloriosamente el brazo en una de ellas, tuviera derecho para dictar las leyes del país? En cambio, no podemos negarle esa facultad al ciudadano Carranza,
que ni es militar ni ha ganado batallas más que en los campos de las ideas, pero de la idea de cuyo representante es, generó el gran movimiento reivindicador. Señores, el hecho no puede estar sobre la idea, igual que el brazo no puede estar sobre el cerebro. Otro argumento que consideran de peso los adversarios de los derechos políticos de la mujer es que el elemento femenino es fácilmente sugestionable por el clero, de lo que resultaría un probable triunfo para el retroceso si se le concediera el voto. Este argumento carece también de fuerza lógica e histórica. Solamente el estado de ignorancia es el que puede hacer que la mujer resulte instrumento del clericalismo. Como no pierdo de vista las condiciones del país en que se legisla, no vengo a pedir para la mujer el sufragio universal, sino el sufragio restringido, pues de acuerdo con lo que dice Stuart Mill, pienso que es más bien perjudicial que beneficioso para una nación que se declare con igual derecho político a la ignorancia que a la ilustración. Pero también considero, y en ello tienen que convenir las personas de criterio liberal, que la forma más a propósito de educar a la mujer para las prácticas democráticas es el constante ejercicio de las libertades políticas. Para que la revolución constitucionalista, en una de las reformas de mayor importancia en los actuales momentos históricos, no cometa una grave injusticia que desvirtuaría hondamente sus finalidades, para que sus hechos no estén en contradicción con las ideas de libertad que proclamó y que le dieron vida, así como no excluyó a la mujer en la parte activa revolucionaria, no debe excluirla en la parte activa política. Su fallo, señores diputados, pasará a la historia ya glorificándolos, ya restándoles esa gloria. No hay razón, señores diputados, que se pueda aducir con éxito para que se niegue el derecho del voto a la mujer que contribuye para los gastos públicos y federales del Estado y de municipio y que por su cultura está en aptitud de distinguir los verdaderos intereses de la religión y los que corresponden a la patria. Lo que pide la mujer es un derecho legítimo de acuerdo con la civilización. No es una compensación de sus labores a favor del constitucionalismo. El mismo señor Carranza externó en la ciudad de San Luis Potosí el 26 de diciembre de 1915 su deseo de que esta revolución sirviera de ejemplo a todas las naciones de la tierra. Y no se concebirá tal ejemplo eximiendo a la mujer de la parte que le corresponde relativa a sus derechos políticos, por ser de estricta justicia y por derivarse implícitamente a los postulados de la revolución regeneradora. Definitivamente palabras elocuentes, con mucha fuerza, pero ¿qué pasó, Rosa María? ¿Qué dijo el constituyente? El constituyente negó el sufragio para la mujer. ¿Cuál fue el argumento? El argumento que solamente había mujeres excepcionales. Como Armila. Desdeñó el primero y el segundo congreso feministas realizados en 1916 y no se logró. Y bueno, ¿qué les parece si escuchamos cuáles fueron esas palabras con las que el constituyente negó el derecho al voto para la mujer? Vamos a escucharlos en voz de Víctor Escurdia, un pequeño fragmento de este audio. La Comisión de Constitución, integrada por los ciudadanos diputados constituyentes Francisco J. Mújica, Enrique Recio, Enrique Colunga, Alberto Román y Luis G. Monzón, al dictaminar sobre los artículos 34, 35, 36 y 37, después de expresar que son idénticos a los de la Constitución de 1857, con ligeras enmiendas, expresan: como la aprobación del artículo 35 textualmente implica la aceptación del sufragio ilimitado para los ciudadanos y la denegación del sufragio femenino, la Comisión no puede excusarse de tratar, siquiera sea brevemente, ambos puntos. Cuanto que en pro del segundo recibió 2 iniciativas de las señoritas Hermila Galindo y una en contra, suscrita por la señorita Inés Malváez.
El hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que estos deben concederse a las mujeres como clase. La dificultad de hacer la selección autoriza la negativa. La diferencia de los sexos determina la diferencia en la aplicación de las actividades. En el estado en que se encuentra nuestra sociedad, la actividad de la mujer no ha salido del círculo del hogar doméstico, ni sus intereses se han desvinculado de los miembros masculinos de la familia. No ha llegado entre nosotros a romperse la unidad de la familia, como llega a suceder con el avance de la civilización. Las mujeres no sienten, pues, la necesidad de participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta en todo movimiento colectivo en ese sentido. Por otra parte, los derechos políticos no se fundan en la naturaleza del ser humano, sino en las funciones reguladoras del Estado. En las condiciones que se encuentra la sociedad mexicana, no se advierte la necesidad de conceder el voto a las mujeres. Debe haber sido un golpe muy fuerte para Hermila esta respuesta. ¿Qué pasa después con ella? ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué hace después Hermila Galindo? Su respuesta es contundente. Ella dice: no se cambió el artículo 34 constitucional, pero ahí dice que los ciudadanos tienen derecho a participar. Y los ciudadanos de este país somos hombres y mujeres. Lo que yo pedí fue el sufragio restringido para las mujeres. Entonces, no se nos está negando la posibilidad de participar. Y como me están postulando para el 5º distrito electoral y el 8º para diputada federal de la Ciudad de México, escojo el 5º, porque el 8º, el candidato es demasiado débil en sus ideas. No sería para mí un contrincante de fuerza. Yo quiero ganar y ganar bien. Y entonces se presentan las elecciones por el 5º distrito electoral. Las elecciones son el 11 de marzo de 1917. Son las mismas elecciones en las que se presenta para presidente de la República Venustiano Carranza. Entonces, se creía absurdamente que ella había ganado las elecciones, pero ella creó la revista Mujer Moderna, 1915-1919. Y en esa revista, y gracias a tener acceso al archivo familiar, yo lo pude constatar en el número 72 de la revista, que ella acepta su derrota. Hermila Galindo es la primera candidata a diputada federal, pero Hermila Galindo no gana las elecciones. Ella misma dice, hubo 26 candidatos en el 5º distrito y quedé en el 4º lugar. Pero ahí hay una respuesta que nos da a conocer la fuerza de Hermila Galindo. Dice, perdí las elecciones, pero a partir de hoy me erijo en primer censor, el masculino, por la época, legislativo. Y se dedica a estar viendo qué es lo que hace el que ganó, Ernesto Aguirre Colorado. Y llega a ser tan poco Ernesto Aguirre Colorado en la tribuna que entonces ella lo llega a calificar como diputado del silencio. Bueno, realmente es una persona que no se ha dejado vencer. Me llama mucho la atención, ¿qué pasaría? ¿No estaba México preparado para votar por una mujer? Yo creo también que no había la suficiente formación política, porque en la búsqueda en los periódicos de la época, El Pueblo, El Demócrata, El Nacional, el Universal, hay a favor de ella, pero también hay en contra. Ella hace campaña cuando es candidata a diputada, y ella escucha cuando le gritan, vieja ridícula. Ella escucha cuando le dice, ya cásate, ¿qué andas haciendo? Ya búscate marido. O sea, era para la época, era una transgresora, por una parte, pero por otro lado, era una vanguardista. Si Hermila Galindo no hubiera existido, es probable que la conquista del sufragio femenino se hubiera tardado todavía más, porque sus ideas eran de mucha avanzada y estamos hablando de hace más de 100 años.
No, un personaje tremendo que realmente vale la pena seguir hablando con él. Vamos a hacer un pequeño receso. Les recordamos, estamos en la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro. Regresamos en un momento. Estamos de regreso en la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro. Rosa María, eventos realmente fundamentales en la vida de Hermila Galindo, fundamentales también en la vida de nuestro país, y lo vemos un poquito con más trascendencia. ¿Qué pasa? Ya habíamos adelantado un poco, ¿qué pasa con ella después de que pierden las elecciones? ¿Qué sigue haciendo Hermila? Porque seguramente no se quedó quieta. Por supuesto que no se quedó quieta. Escribió el libro La Doctrina Carranza y el Acercamiento Indolatino. Texto fundamental para las relaciones de México, que todavía, ahorita, en nuestro tiempo, si lo revisamos, nos damos cuenta de la importancia del señalamiento que hacía Carranza, de la necesidad de la no intervención de Estados Unidos en los países. Y Hermila aclara, ella es la autora de ese libro, La Doctrina Carranza, el Acercamiento Indolatino. Es 1919. Y luego la invita ya el presidente Carranza a que sea su representante cultural en España, Centroamérica y América del Sur. Y ya se está acercando el momento del cambio de las elecciones del nuevo presidente. Se está acercando ya 2020. Y ese nombramiento, él se lo da el día 25 de marzo de 1920. Sin embargo, los caudillos del norte, encabezados por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, en abril, un mes después, ¿no?, lanzan la rebelión, lo que se conoce como la rebelión de Agua Prieta, donde desconocen a Carranza, porque Carranza quiere seguir por la vía civilista. Carranza tiene entre sus éxitos, además de la Constitución de 1917, por el artículo 3 que todos conocemos, el 27, el 123, el querer asenderar a México por la vía civil. Entonces él apoyaba a Ignacio Bonillas, que era civil, pero los generales que lo apoyaron a él querían seguir en el poder y lo desconocen como presidente de la República. Y entonces él sale de la Ciudad de México con un equipo reducido, se va a Veracruz. En Veracruz ya hay militares sublevados, no puede hacer nada, se adentra a la Sierra de Puebla, llega a Tlaxcalantongo y de los militares leales uno lo traiciona, Rodolfo Herrero, y Rodolfo Herrero lo asesina. Viene entonces un acontecimiento realmente muy fuerte en la vida de Hermila Galindo. ¿Qué pasa después de la muerte de Carranza? Después de la muerte de Carranza ella queda desolada, porque ella sabe que su propia vida, no nada más personal, porque incondicional de Carranza, sino política, está terminada. Como escuchamos en el video que tú presentaste, ella misma dice que el general Álvaro Obregón, por muy buen militar que era, no tenía por qué dirigir al país. ¿Y quién sigue después como presidente de la República? ¿Quién continúa? ¿Quién llega? ¿Quién ostenta el poder? El Grupo del Norte. Claro. Y entra Álvaro Obregón como presidente. Ella estaba fuera del escenario público. 1920, el asesinato de Carranza es el 21 de mayo de 1920. El 21 de mayo de 1921 ella va al Panteón de Dolores. Y en el Panteón de Dolores le dice una frase que a mí me conmueve. Dice: me enseñaste a ser conquistadora de la vida, entre otras cosas. 2 años después, con 37 años de edad, Hermila, lo que significa 37 años ahorita decimos jovencita, 37 años. Para entonces era quedada. A los 37 años se casa. Se casa con un comerciante, Miguel Enrique Stopete, totalmente diferente a ella, a quien no le importaba la política.
Él se dedicaba al comercio, pero tenía una voz tan excepcional que le decían el Caruso de México. Y le cantaba La Donna è mobile, y la Donna è mobile, y las palabras seductoras de Miguel Enrique Topete hacen que Hermila Galindo se case con él en 1923. Tienen una hija. Yo ahí encontré una entrevista en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México, donde decía que dos, pero en realidad era una de él y otra de ella. Tuvieron una hija, Rosario Topete. ¿Se aleja entonces de la vida política? ¿Regresa después? ¿Cómo es esto? Parece que se aleja de la vida política y parece que hay un hueco que nos falta por saber. Según lo que me platicó la hija, Rosario Topete, se fueron a vivir ya con la niña a Santiago de la Peña, Veracruz, un poblado. En Santiago de la Peña ella conoce a Adolfo Ruiz Cortines, político veracruzano. Adolfo Ruiz Cortines llega a ser gobernador de Veracruz. Conoce a Hermila Galindo, y eso es muy importante, porque él sabe de su trabajo a favor de las mujeres y de los derechos políticos, del ejercicio, de los derechos políticos, humanos, sexuales, todo. O sea, él lo sabe, la reconoce. Cuando él llega a ser presidente de la República, la nombra, tal vez por eso había confusión, la nombra de manera honoraria la primera congresista. ¿Qué hace? Según el viudo, se dedicó a la pintura, en una entrevista que le da Rafael Muñoz en 1954. ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué? Pero yo he encontrado discursos anteriores. Encontré un discurso que yo creo que es el último, que es en 1954. Encontré otro a favor de Adolfo Ruiz Cortines, pero el de 54 ya agradeciéndole a Ruiz Cortines el haber reconocido y decretado el sufragio de la mujer, aunque en 1947 ya se tenía el voto municipal. Bueno, pero entonces estamos hablando precisamente de ese 17 de octubre de 1953, cuando se da a conocer el decreto donde Ruiz Cortines ya dice que la mujer puede ser votada y puede votar, ya es una ciudadana. ¿Tendría Hermila Galindo algo que ver en eso? Por supuesto que sí, porque es precisamente en ese año cuando él le da el nombramiento honorario de la primera congresista. Ahora, te platicaba que yo encontré uno del 54, uh-huh. ¿Sí? Y ese del 54 le agradece a Ruiz Cortines que haya reconocido el valor de las mujeres, y recuerda toda la historia de los congresos, de lo que había ocurrido, del constituyente, todo esto. Y ella muere el 19 de agosto de 1954 en su casa, de un paro, y muere en condiciones difíciles, porque no tiene recursos, y solamente hay una corona ahí en su funeral, y esa corona es la del presidente, Adolfo Ruiz Cortines. Y eso lo registra el reportero Rafael Muñoz en un periódico de 1954, del 26 de agosto de 1954, ya muere el 19. Vaya que son personajes que se nos van, digamos, sin un reconocimiento en vida, pero vienen los reconocimientos después. ¿Qué papel juegas tú en el hecho de que ella aparezca ahora en un billete de 1,000 pesos? Mira, el papel muy importante en esto del billete de 1,000 pesos fue el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. De 2012 a 2018, la directora fue Patricia Galeana. En 2017, Patricia Galeana, que conocía mi trabajo sobre Hermila Galindo, le propone al Banco de México la inclusión de Hermila Galindo en los billetes. Y le pide al Banco de México que se reúna conmigo como biógrafa de Hermila Galindo. Entonces, yo voy a la reunión al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que está en San Ángel, con integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México. Y ahí hago una exposición de motivos de la vida de Hermila Galindo, de sus aportaciones, del documento fundacional de la doctrina Carranza, de las organizaciones de los congresos feministas,
de la fundación y dirección durante 4 años de Mujer Moderna, que por otra parte he podido establecer que Mujer Moderna fue la primera revista feminista del siglo XX, porque se asumía como tal, desde su primer número hasta el final. Las personas que estuvieron del Banco de México me escucharon y eso fue octubre de 2017. En 2018 el Banco de México dio a conocer que en el billete de 1,000 pesos que saldría en 2020 iban a aparecer 3 personajes: Carmen Cerdán, poblana, don Francisco I. Madero y Ermila Galindo. En 2018 fue el anuncio de que iba a salir en 2020. Y la segunda semana de junio de 2020 se dio a conocer el boceto ya del billete, donde van a aparecer los 3 personajes y Ermila Galindo. Ahora valdría la pena ver un pequeño reportaje de cuál ha sido el papel que han jugado las mujeres en los billetes de nuestro país. Vamos a ver este trabajo y regresamos. El uso del papel moneda en México se popularizó hasta el gobierno imperial de Maximiliano de Habsburgo en 1864. El diseño visual del papel moneda lo determinó el Banco de Londres, México y Sudamérica, y no se incluyó ningún personaje femenino de la historia de México. La aparición de imágenes femeninas en el papel moneda del Porfiriato se debió más que a un reconocimiento a la aportación histórica de las mujeres a lances amorosos. De esta manera, en 1884, el recién constituido Banco Nacional de México emitió una serie de billetes que mostraban la efigie de una joven desconocida para el público. Su nombre era Manuela García Teruel Manso. Su aparición se debía a que el señor Antonio Mier y Celis, presidente de la administración del banco, estaba enamorado de ella. En 1925, el Banco de México volvió a emitir papel moneda. Esta primera emisión recordaba los billetes del siglo XIX, donde se representaban alegorías mitológicas, bellos paisajes y hermosos niños. En esta ocasión, una figura femenina que representaba a una gitana de gran belleza llamó la atención. Resultó que la imagen era de una actriz de teatro de gran renombre, Gloria Faure, quien se rumoraba que era amante del secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, rumor que más tarde la familia desmentiría. La imagen de la gitana volvería a aparecer en la segunda y tercera emisión que salieron después de 1925. A estas imágenes femeninas se agregaría en 1936 el rostro de Estela Ruiz Velázquez, una maestra rural que portaba el traje tradicional de Tehuana. La imagen de las mujeres en los billetes de México hasta ese momento había correspondido al uso de alegorías y como un homenaje a la belleza de 3 mujeres reales, pero no a su contribución histórica. Aún era parte de la objetivación de las mujeres más como adorno que como actoras sociales. En esta misma tercera emisión se decidió incluir a Josefa Ortiz de Domínguez, como un reconocimiento a esta como heroína de la lucha de independencia. En este caso, la inclusión de Josefa Ortiz correspondió con el ideal de madre ejemplar que se promovió durante ese periodo. Para la cuarta emisión de billetes nacionales, la solitaria corregidora fue acompañada por la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz, quien aparecería en el billete de 1,000 pesos como una representación de la literatura mexicana. Hasta este momento, Sor Juana permanece en los billetes mexicanos de 200 pesos. En la novena emisión, junto con Sor Juana, en el reverso de los billetes de 500 pesos, se imprimió a Frida Kahlo. Como se observa, en realidad son muy pocas las mujeres que han sido representadas en el papel moneda mexicano, únicamente 3 por su aportación a la historia de nuestro país, lo que implica que han pasado 48 años desde que el Banco de México determinó que una mujer ocupara el espacio en el papel moneda como representante de un movimiento político, económico y militar. De ahí la importancia de que casi 50 años después se reconozca el trabajo de la mexicana Ermila Galindo, primera mujer en postularse como diputada, en solicitar educación y derechos sexuales para las mujeres desde una tribuna parlamentaria. Se abre espacio a la transgresión y al reconocimiento de la lucha, el trabajo y la inteligencia de las mujeres, más allá de su papel de madres de la patria o madres simbólicas, como actoras sociales que impulsaron el cambio en todos los ámbitos de nuestro país.
Bueno, este trabajo que vimos de Azul Castelli Olvera, muy interesante, cómo las mujeres al principio solo eran adorno de los billetes y ahora son, como muchos hombres ya lo han sido, personajes centrales de la historia que reciben un homenaje a través de esta manera de darse a conocer al público. Sí, y mira, como lo vimos, pues en realidad han sido hasta el momento tres mujeres: Sor Juana Inés de la Cruz, Josefa Ortiz de Domínguez, Frida Kahlo, y entonces con el billete de 1,000 pesos irán a ser 5, Carmen Cerdán y Hermila Galindo. 5. Una historia realmente digna de contarse. Yo les recomiendo, lean el libro Sol de Libertad. Tenemos 3 ediciones. ¿Qué hay de diferencia entre cada una, Rosa María? Pues mira, en la segunda edición, que me pude ir a Buenos Aires, Argentina, porque indagué que Hermila Galindo había sido corresponsal de la revista feminista Nuestra Causa, entonces pude ubicar a la doctora Edith Rosalía Gallo, quien es la directora del Archivo Histórico de Buenos Aires, y poder revisar la revista Nuestra Causa. Y efectivamente había una colaboración de Hermila, una sola colaboración, ¿sí?, que apareció en 1921, y es su credo, porque Hermila Galindo, entre otras cosas, hizo un credo. Ella era anticlerical, pero tomó el nombre del credo para poder decir que creía en la mujer. Es una oración de fe en las mujeres y en sus potencialidades. Eso en la segunda, y algunas cartas importantes. Y luego en la tercera edición pude también ubicar, gracias al Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el acta de defunción de Hermila Galindo. Ahí está el acta de defunción de Hermila Galindo. También un intercambio interesante entre feministas de Argentina, de Colombia, ¿sí? Y pude ubicar también a una feminista con la que tuvo relación Hermila en Berlín. Tuve oportunidad de ir a Berlín, y en Berlín pude ubicar a Gertrude Baumer, un personaje excepcional, que entonces, en la época de Hermila, era presidenta de la Sociedad Feminista alemana. Bueno, y hace rato ya nos diste un adelanto de esa etapa, digamos, oscura de Hermila Galindo, que todavía hay mucho que rascarle para una cuarta edición. Sí, no, por supuesto que lo daría. Lo que necesito es que la vida me lo permita. Y seguramente así será. ¿Algo más que quieras agregar? Pues mira, a mí me gusta mucho una frase que decía Hermila Galindo cuando la acusaban de que se salía de la esfera de que le correspondía a la mujer. Porque ella decía: a quienes nos acusan de que nos salimos de nuestra esfera, contestamos: la esfera de la mujer está en todas partes, porque representa más de la mitad del género humano, y su vida está íntimamente vinculada a la de la otra mitad. Los intereses de hombres y mujeres no pueden separarse. La esfera de la mujer está, por lo tanto, donde quiera que esté la del hombre, es decir, en el mundo entero. Vaya frase que recordar, ¿no? Mucho que decir, y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, doctora Rosa María Valles. Gracias a ti. Un placer, como siempre, platicar contigo. Muchas gracias, doctor. Les agradecemos su presencia en la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro. Hasta luego. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes a la entrega de este reconocimiento en el marco de la 33ª Feria Universitaria del Libro. Les invitamos a que nos acompañen de manera virtual en las presentaciones editoriales, conferencias y en todas las actividades que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha preparado para todas y todos ustedes. Nuevamente gracias y muy buenas tardes.